Hola, ¿qué tal amigos de Deporte UNAM? Una nueva emisión de estas cápsulas psicodeportivas con un nuevo tema, el cual corresponde a la entrevista. Un tema interesante, un tema que va ligado con todo lo que ya han visto con mis colegas, como cada viernes a las 10 de la mañana. Ahorita comenzamos tarde por problemas técnicos. Desgraciadamente hay ocasiones que la tecnología no va a nuestro favor, no va a nuestro favor y ese es el caso el día de hoy que me tocó a mí. Mi computadora no prendió, ya tenía situaciones con el cargador y de plano me tocó. Por ello vamos tarde y por ello también el día de hoy les anticipo unas sinceras disculpas. Voy a tratar de explicarlo de manera respondiendo a sus preguntas. Ahorita voy a tratar de seguir el chat. Ahorita me hicieron favor aquí en casa de prestarme otro dispositivo móvil, otro dispositivo, perdón. Entonces, para ir tratando de responder a sus preguntas y justamente dar y explicar y que ustedes se lleven un aprendizaje del tema del día de hoy, que es la entrevista. Y justamente es un tema que dentro de todo se presta para que hagamos esa interacción en el cual se lleven, repito, el aprendizaje. La entrevista justo, uno de sus principales objetivos es el evaluar. Desde ahí vamos a empezar con este voy a tratar de ir ejemplificando toda esta parte de en qué consiste la entrevista, lo que tenía preparado en la presentación, en qué consiste, en qué momento la podemos aplicar. Si nosotros, aunque no seamos psicólogos, podemos aplicar una entrevista, es decir, ustedes entrenadores, deportistas, gente del medio deportivo. Bueno, pero antes de esto, me presento con ustedes y de meterme de lleno a lo que traía planificado en la presentación de PowerPoint. Mi nombre es Carlos Ernesto Montiel, psicólogo de la DGDU. Y pues bueno, el día de hoy estoy un poquito ajetreado por el estrés que entró, repito, de esta situación tecnológica. Pero bueno, metiéndome de lleno bueno, voy a abrir aquí primero los comentarios también para irlos siguiendo. Y repito, ir siguiendo esta interacción y explicar en la medida de lo posible qué es la entrevista, qué tipos de entrevista tenemos o cómo los podemos ir acomodando, por así decirlo, el tipo de preguntas que también nos encontramos en una entrevista, hacia quién va dirigida una entrevista o cómo podemos aplicarla. Y repito, si nosotros como entrenadores podemos aplicar una entrevista o no. Ustedes en su percepción y en estos cuatro aspectos que comentó, ¿qué considerarían? Primero, vamos a empezar porque es una entrevista. Y voy a tratar de, ahorita pedí este dispositivo para ver si les puedo proyectar y poner un ejemplo en algún video o algo por el estilo de lo que se tenga. Eh, Vamos a empezar por primero, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es una serie de preguntas y respuestas, bueno, preguntas más bien que en este caso hace el entrevistador al entrevistado con el fin de obtener información. Y esa información busca de alguna manera conocer, evaluar, tener un estado, ajá, un estado e información de nuestro evaluado, en este caso de nuestro entrevistado, repito, con el fin de, al menos desde la parte psicológica, con el fin de evaluar a ese entrevistado. Es decir, ahorita si yo tomara alguno de ustedes, imaginemos a un deportista, y yo le hago una serie de preguntas. Esa serie de preguntas yo las hago con el fin de, puede ser, repito, conocer su estado, tanto físico, técnico, táctico, psicológico, y a la vez, ya que tengo ese conocimiento, ya que tengo esa información, yo lo puedo evaluar de alguna manera, ¿sale? Esos datos yo los puedo convertir de forma cuantitativa
o de forma, también los puede evaluar de forma cualitativa. ¿Vale? Algunas preguntas, ahorita lo puedo explicar de manera más profunda, pero algunas preguntas pueden ser de manera abierta, de forma cerrada, es decir, de manera abierta, yo pregunto, a lo mejor les pregunto a ustedes, ¿cómo están el día de hoy? Y ustedes me dicen, oye, pues yo me siento muy bien, y de ahí pero me dan toda una serie de respuestas. O bien yo les puedo preguntar, en una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y ya ustedes me dicen, del 1 al 10, no, pues me siento un 5, ¿no? Me siento en medio. Entonces ahí ya voy de forma cerrada, y de forma cuantitativa ya me dan un dato y nada más me dicen tal cual 10, ¿vale? Hay varios tipos de respuestas también, hay varios tipos de preguntas, repito, para que puedan ser abiertas, para que puedan ser cerradas. Pero bueno, no hay que olvidar, dentro de la entrevista desde luego va a haber un entrevistador, va a haber entrevistados, van a haber preguntas, van a haber respuestas. De alguna forma, y lo que nos dice un poquito de la teoría, bueno, no un poquito, lo que nos dice la teoría y de dónde surge todo esto, un poquito de historia más bien, y que les quería compartir y que es importante conocerlo. De alguna forma todo esto nace de hace muchos años, y en todo momento estamos, por así decirlo, entrevistándonos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros estamos en esas pequeñas interacciones con otras personas, y nosotros a la vez en esta habla estamos obteniendo información de la otra persona. Es decir, imaginemos ahorita una plática así entre nosotros, o entre ustedes con alguien más. De alguna forma estamos, lo que nos dice la teoría, y esto parte de la historia de la entrevista, es, de alguna forma nosotros estamos entrevistándonos día a día. Ajá, y todos los días estamos haciendo pequeñas entrevistas, ¿sale? Yo voy con una persona, me acerco, y en esa interacción, en esas preguntas que nos estamos realizando, tanto yo como entrevistado, como entrevistador, y a la vez como entrevistado, estoy cayendo con la otra persona en esa forma de entrevista, ¿sale? Entonces, eh, híjole, es que es mucha información que voy a tratar de resumírselas. La verdad es que las presentaciones apoyan bastante para retomar y no se vayan las ideas. Las ideas las tengo aquí muy dispersas. Eh, Voy a tratar, repito, de írselas compartiendo para que se lleven ese conocimiento. Voy a tratar de entrar aquí a los comentarios para ir viendo justamente sus opiniones respecto a este sentido de la entrevista. Entonces, repito, retomando la historia de la entrevista, y en ese sentido que nosotros estamos en todo momento, por así decirlo, en entrevistas constantes, al haber interacción con las personas, nosotros obtenemos información. Ya que tenemos esa información de la persona con la que estamos y a la que entrevistamos, a la que le estuvimos preguntando, nosotros hacemos una evaluación, ¿sale? Puede ser de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Imaginemos el día de hoy que nos encontramos somos entrenadores y nos encontramos con un atleta, ¿no? Que eso es muy común, y eso es algo que también traigo para el día de hoy con ustedes, sobre todo para los entrenadores, una herramienta muy importante que ustedes pueden tomar, más bien no pueden, deberían de tomar, y esa es recomendación personal, una forma de motivar a sus atletas, una forma de evaluar a sus atletas muy constantemente, y que eh, no tiene algo no es tan complicado. Yo lo sé, en el sentido de una metodología tan estructurada, es estar entrevistando constantemente a sus atletas, estarles preguntando cómo se sienten el día de hoy. Si bien no tiene que ser una entrevista tan estructurada, ahí entramos a los tipos de entrevistas. Puede haber una entrevista estructurada, semiestructurada y algunas otras que conocemos.
¿vale? Pero es decir, que yo no tenga que escribir todo lo que le voy a preguntar, más bien que pueda hacer una base, ajá, y yo le voy preguntando a mi atleta, pero en esas entrevistas, en esos pequeños momentos que nos entrevistamos, ya hasta lo digo así tal cual, que estamos con nuestro atleta, a veces no sabemos en su amotivación, es decir, en su que no se sienten motivados. eh, Acercarnos con nuestro atleta y hacerles una pequeña entrevista nos ayuda a conocer su estado o evaluarlos. Hay algunos entrenadores que sí lo hacen, no digo que no, bastantes entrenadores sí es esa interacción, esas pequeñas entrevistas sí son constantes. Sin embargo, también me he encontrado en la realidad que hay entrenadores que no se entrevistan, que no platican, en palabras coloquiales, con sus atletas y literalmente llegan a los entrenamientos y empiezan el entrenamiento sin preguntar ni siquiera un buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? En esa entrevista, bueno, aquí ya estoy yéndome como a, repito, lo que traía preparado está como disperso. Eh, pero hay unas formas de empezar una entrevista. Por la presentación nos podemos presentar, de ahí hay un rapport, este rapport se le conoce como justamente crear esa conexión, hacer preguntas que no son como tal de mi entrevista. Imaginemos que yo el día de hoy les voy a preguntar sobre psicología del deporte o su motivación el día de hoy de ustedes. No como tal, me presento con ustedes, les explico qué vamos a hacer el día de hoy, pero como tal no llego y les empiezo a preguntar cómo te sientes tan motivado o qué tan motivado te sientes hoy. No, no, no. El rapport se refiere a que hay que crear esa conexión entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Para qué? Para que se genere esa confianza y posteriormente ya de ese rapport, ahora sí podemos empezar como tal las preguntas que buscan esa información de que se está buscando, ¿sale? En este caso de la motivación, ¿sale? Pero repito, entrenadores, una recomendación muy importante, entrevístense constantemente con sus atletas y sobre todo cuando vean aspectos en los cuales consideren que sus atletas están desmotivados, ¿vale? Eso me lo he encontrado bastante con atletas en los cuales están desmotivados o no hay amotivados, perdón, es la palabra concreta tal cual, amotivados en su práctica deportiva y también cuando no se están adhiriendo a la práctica, también es una buena estrategia que ustedes entrenadores tomen la entrevista, ¿sale? Puede ser muy estructurada metodológicamente o semiestructurada o puede ser también con preguntas abiertas, ¿sale? Pero lo ideal es cuando menos llevar una estructura semiestructurada, ¿sale? Así tal cual es su pregunta, así tal cual es el tecnicismo en el cual lo van a encontrar en la bibliografía, ¿sale? Bueno, entonces recapitulando, eh, una entrevista, bueno, la entrevista, un poquito de la historia de la entrevista, proviene justamente de dar esas pequeñas interacciones entre las personas y en las cuales obtenemos información, estamos obteniendo información a la persona a la que entrevisto y a la vez ese entrevistado también me está dando de información, ¿sale? Y con esa información lo que hacemos es la procesamos, nosotros entrevistadores, la procesamos y evaluamos. Algunos de ustedes, de los que ya trabajan, no me dejarán mentir, ya pasaron por un proceso de entrevistas en su trabajo, en algún proceso selectivo, a lo mejor los atletas, no sé, en varios lugares, en muchos lugares de hecho, hay como entrevistas estructuradas, ¿no? En un trabajo
Pues te citan a una hora, vas con un entrevistado y ese entrevistado, ¿qué hace? Ese entrevistador, perdón, ¿qué hace? Llega, se presenta contigo. Hay algunos que sí hacen un rapport, es decir, que te preguntan, ¿qué tal el clima el día de hoy? Te preguntan algo totalmente distinto, repito, para no entrar directo a las preguntas, hacen ese proceso. Así es, tal cual. Va una presentación, se presentan, ajá. Luego hay un proceso de rapport, ajá. Luego ya tal cual entran a las preguntas y a las respuestas, en este caso que dará el entrevistado, ajá. Y ya después de ahí van a un cierre, cierran la entrevista. Posteriormente, toda esta información, ajá, se evalúa y posteriormente de esa evaluación hay un sexto proceso en el cual de toda esta información se saca la palabra es un residuo en este caso, que este residuo va a ser un informe, ¿sale? Es decir, yo ya te entrevisté, ya pasamos por estos procesos, ya cerré la entrevista y yo de esto voy a sacar un informe. Ese informe, tal cual, yo lo paso, ¿para qué? Para que se te dé a ti entrevistado, se te reporta a ti entrevistado y te digo, mira, con base a tu entrevista, con base a la información que nos diste, esta es la información que recapitulamos, que evaluamos, así tal cual en palabras coloquiales, y te quedas en el trabajo o no te quedas con el trabajo, ¿no? Hay algunas empresas que sí te avisan, eh, una disculpa, hay algunas empresas que sí te dicen, sí te quedaste con el trabajo y hay algunas otras que pues, de plano no te llaman y te das cuenta que pues no te quedaste, ¿no? Tal cual en ese trabajo. En cuanto a los procesos, una disculpa, aquí se me pausó. Mm, Ahí está. Este, desde luego que en el ámbito deportivo y cuando estamos con un atleta, nosotros sí o sí les tenemos que dar su información, bueno, no su información, su evaluación, todo lo que se evaluó, de todo lo que se les preguntó en su entrevista, se les da una retro. Al menos en psicología del deporte, y es ahí donde me iba a meter con un video que les traía preparado, con un video de cómo se hace una evaluación, cómo se hace una entrevista en psicología del deporte con un atleta, con este atleta que evalúan, era un futbolista, bueno, es un futbolista, tal cual es una entrevista, lo entrevista a un psicólogo deportivo y va llevándolo y le va haciendo preguntas muy puntuales, buscando lo que están viendo, no sé si ya vieron la semana pasada o en los posteriores, creo que ya lo vieron con algunos de mis compañeros, les aplican instrumentos, una forma de evaluar es aplicarles instrumentos psicológicos en los cuales con esos instrumentos lo que nos dice la teoría es que al aplicarles los instrumentos, nosotros, o al menos a mí esa es también la forma en la que me gusta, es corroborar con una entrevista o viceversa. Aplico una entrevista y sí, una entrevista y corroboro con los instrumentos psicológicos. Si ustedes son psicólogos, porque también nos siguen algunos psicólogos que están iniciándose en la psicología del deporte o psicólogos en general, si ustedes son psicólogos, sabrán, y si no lo hacen, que seguramente sí, llevar estos dos sentidos. El instrumento psicológico, los instrumentos, los test, y llevar también la entrevista. A veces por cuestiones de tiempos, y es una realidad, sobre todo los que estamos en campo, nosotros con los equipos estamos de aquí para allá, a veces aplicar los dos o aplicar o tratar de estar aplicando los instrumentos y haciendo entrevistas está un poco complicado.
imaginen un equipo de americano. En este caso tenemos un compañero que está con el equipo de Pumas y son más de, si no mal recuerdo, son más de 60, 80 jugadores. Entonces, los equipos de americanos son grandísimos. Entonces, imagínense tratar de hacer una buena entrevista y que tenga un fin, que sea profunda, que sea bien estructurada. Se va a llevar mínimo media hora. Entonces, en cada sesión se tendría que estar todo el día para terminar, si al caso, no sé, en 2 semanas, un mes. Entonces, a veces tenemos que ir adecuando nosotros, o bueno, no a veces, nosotros, psicólogos deportivos, voy a hablar en específico ya tal cual, psicólogos nosotros deportivos, vamos adecuando esas entrevistas, le vamos dando un sentido con el fin de obtener esa información y evaluarlo, ajá, de la manera más práctica y de la manera más viable, sobre todo en cuanto a tiempos y desde luego también con el sentido profesional, ¿sale? No nada más es de que te pregunto dos cositas y ya el siguiente, no, no, no. Yo voy a hablar de mi experiencia en el caso de rugby. También son muchos atletas, bastantes atletas y son muchas categorías. No, no estoy con todas, es una realidad. Estoy con dos o tres categorías, en el caso de femenil y varonil. Sin embargo, el estar evaluando constantemente a todos o estar haciendo esas entrevistas me llevaría bastante tiempo. ¿Qué hago yo dentro de mi experiencia, dentro de mi conocimiento el teórico, llevarlo a lo práctico? Es tomo algunas personas en específico, algunos líderes en específico, ajá, los evalúo, los entrevisto, que yo ya lo veo también ahí en ese sentido directo como evaluación, los entrevisto directamente a ellos, ellos me dan, en esa entrevista me dan esos datos y esos datos que ellos me dan, tanto de ellos como del equipo, como del estado del equipo, yo ya hago una evaluación general y voy aplicando estrategias, voy haciendo esas intervenciones. Ahí eso me liga a en qué momento yo aplico una entrevista o en qué momento debo de decir yo, profe, voy a aplicar una entrevista. Esto se hace desde el inicio, ¿vale? Desde el inicio, repito, ya lo comenté hace rato, ustedes van a entrar a un trabajo, poniéndolo en el caso de un trabajo, llegan, les hacen una entrevista y van haciendo procesos, ¿no? Si quieren promoverse para algún otro trabajo, seguramente pasarán por otro proceso de evaluación y será otra entrevista, ¿vale? Sin embargo, aquí lo que yo recomiendo es en qué momento hacer una entrevista y qué tipo de entrevista en el momento que ustedes lo consideren pertinente. Sin embargo, así tal cual lo que nos dice la teoría es al inicio hay que sí o sí, al inicio de temporada, hacer una entrevista con los atletas o con todos los atletas, ¿vale? Al inicio de la temporada. De ahí, al menos mi caso, algo que yo hago es al inicio, luego digamos a la mitad de la temporada o en todo momento yo estoy haciendo estas entrevistas, ajá, y posteriormente al final también hago una. Es decir, hago al inicio, hago a la mitad de temporada para llevar un control también y ver cómo está funcionando, cómo está aplicando ese plan de intervención, ese macrociclo psicológico. Nosotros así lo llamamos, macrociclo psicológico, y posteriormente al final para ver también qué impacto tuvo. Y si no, también lo puedo ligar cuando voy a aplicar, lo puedo acomodar en este sentido que les comentaba de reforzar mi instrumento psicológico y empatar la información que me da mi instrumento con la entrevista, fortalecerlos. Lo puedo aplicar la entrevista cuando aplico mis instrumentos. Hay ocasiones en el que los instrumentos psicológicos enfocados en psicología del deporte, ahorita me voy a meter tal cual en cuestiones de psicología del deporte,
es en el momento de, hay algunas veces que tenemos, ustedes lo saben, ustedes entrenadores lo conocerán, hay momentos en los cuales llevamos controles, ¿sale? Y de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la etapa en la que estemos, llevamos esos controles. Hay algunos, ahí nosotros vamos en este sentido como psicólogos deportivos, o al menos es así como yo lo hago. Me pongo de acuerdo con el entrenador, oye coach, ya sigue el tal, ay, tal competencia, les voy a hacer esa simulación, ¿no? Les puedo hacer una simulación de competencia. Ahí yo vemos qué podemos hacer, cómo podemos ajustarlo y aplico algún instrumento para en el que él, el entrenador en este caso, hace una simulación de competencia o ya está la competencia. Yo también trato en la medida de lo posible aplicar un instrumento y o una entrevista también. ¿Para qué? Para también conocer el estado mental en el cual están los atletas. Ahorita mucho de lo que trajimos en este nuevo ciclo de conferencias de psicología de psicología del deporte fue muy enfocado a la salud mental. Una disculpa. Y está bastante enfocado en la salud mental, ¿vale? Y en este sentido, retomando de la salud mental, con mayor razón, y eso también está en bastantes, aparte de que nos lo dice la teoría, muchos teóricos y está ahí constantemente, eso ya es como recomendación, si así lo quieren ver, como recomendación que les hago como profesional de lo que he extraído de los materiales, de los análisis que se ven en las redes sociales. Muchas veces también ya perdimos, no digo que el 100%, pero perdemos ese sentido de esa interacción con nuestros atletas, esa interacción de preguntarles lo que les decía, lo que les comentaba al inicio. ¿Por qué? Porque están en las redes sociales, están metidos en su celular o están metidos en su dispositivo. Olvidémonos de si están en las redes, de si están haciendo una actividad, de si están lo que estén haciendo. Están metidos en su dispositivo, ¿vale? Justo lo comentaban para los que no sé si supieron que hubo un congreso, el cuarto Congreso Internacional de las Ciencias Aplicadas al Deporte, aquí en la universidad, y justamente se trataban estos temas en los cuales cómo están impactando las redes sociales, bueno, más bien, no las redes sociales, cómo está impactando la tecnología, cómo está creciendo a pasos agigantados la tecnología y cómo está impactando en la salud mental. Había algunos psicólogos, como es el caso del maestro César Belmonte, el doctor Joaquín Dosil, la maestra Margarita Cerviño, que son psicólogos deportivos muy reconocidos en Iberoamérica, en el caso de el doctor Joaquín Dosil y desde luego también de los otros psicólogos, no me refiero nada más en específico a él, de la maestra Margarita, de César. Ellos comentaban justo cómo la tecnología está impactando en la salud mental de nosotros, de todos en general, ¿vale? Y en específico, más aún, de los atletas, ¿vale? Se estimaba que, eso nos lo comentó el doctor, el maestro César Belmonte, que en 2010 ya se hacía un análisis, hubo un estudio en el cual se comentaba que para el 2020 iba a haber muchos casos y en los cuales la salud mental iba a mermar, ¿sale? Curiosamente se vino la pandemia y efectivamente se dio el caso. Les voy a comentar también una anécdota. Cuando estaba en la facultad en el año 2011 con el doctor Florencio en la FES Iztacala, es un prestigiado doctor en neurociencias.
él nos comentaba también esto. En cuanto lo dijo el maestro César en el Congreso, yo también recordé, nos comentaba que nosotros nos teníamos que aplicar, así tal cual nos decía, se tienen que aplicar porque va a haber mucha chamba para pasado el 2020, 2022. Así nos lo comentó en esas palabras textuales, nos dijo, van a tener mucha chamba. Y él se refería a que había estudios en los cuales se mencionaba que iba a haber una problemática de salud mental, ¿vale? No lo mencionaba así tal cual de salud mental, sino que íbamos a tener mucha chamba nosotros los psicólogos. Ahorita el tema de la salud mental ya afortunadamente está siendo más visibilizado, pero él nos decía, van a tener mucha chamba porque va a haber, él no lo decía así en esas palabras, va a haber gente muy no tan cuerda, ¿sale? O en otras palabras, lo comentaba. Entonces, bajo esta anécdota, no se sabía por qué, pero los estudios decían que íbamos a tener mucho trabajo y el caso se está dando, ¿sale? Entonces, me salió un poquito del tema, pero lo voy a ligar. Desde el 2010 está comentando esto, que íbamos a tener estas situaciones de salud mental, ¿sale? Y muchas problemáticas en cuanto a la salud mental. Aunado a eso, si nosotros estamos haciendo hábitos constantes en los cuales estamos pegados a la tecnología, miren, yo ahorita estoy trabajando, aquí está mi celular, si estamos constantemente pegados a estos dispositivos y no nos damos esos pequeños momentos para hacer entrevistas constantes, esas interacciones con las personas, ajá, eh, eso va a repercutir sí o sí, no lo digo yo, lo dice la teoría, lo dice bastante gente que está especializada en ello, va a mermar y a pegar en nuestra salud mental, ¿sale? El hecho, algunos argumentarán, oye, es que no tenemos tiempo y la tecnología nos beneficia mucho. Desde luego que sí, yo no estoy peleado con ello. Yo ahorita, el día de hoy, puedo agarrar un celular y estarme entrevistando de forma digital, no quiere decir que esté mal, ¿sale? De forma digital me puedes estar entrevistando, pues estoy haciendo esta interacción de preguntas, de respuestas, entrevistado, entrevistador, con una persona que esté en China, al otro lado del mundo, o con alguien que esté en África, en cualquier país de África, o con alguien que esté aquí a dos casas, ¿sale? Sin embargo, lo que se menciona es que algunos de esos teóricos o gente que está en este sentido de cómo nos está afectando la tecnología, es que estamos perdiendo estas interacciones tal cual, lo voy a poner en esas palabras coloquiales de carne y hueso, es decir, ya perdemos el sentido de estar con alguien frente a frente, ¿sale? Ya también se comenta, eso lo comentaba, no recuerdo el nombre, pero una profesora, no en el Congreso, sino en otra ocasión, ella comentaba que también ya hay un registro de que las llamadas tal cual así por teléfono, ya causan alguna molestia, causan un temor, causa ya cierta, ¿cómo decirlo? Cierta pues disgusto o hay gente que de plano así no le gusta que le llamen ya, ¿sale? Es decir, todo por WhatsApp, todo por un emoji, todo por de alguna u otra manera. La forma, bueno, ahí tomamos otro tema que como tal no está tal cual inmerso en esto de la entrevista, sin embargo, sí o sí va de la mano porque son las nuevas formas de comunicación, ¿sale? Las entrevistas también, ahí eso que en un artículo que leía, las entrevistas desde luego ya no son como las teníamos hace 40, 50 o más años, ¿sale? Desde donde surgió y lo que nos trae la historia, de dónde surgen las entrevistas van y se irán cambiando y modificando como todo día con día, ¿sale? Las entrevistas al día de hoy lo vemos ya, tal cual, no tienen que ser porque forzosamente
uno a uno o de frente, ¿sale? Hay algunas empresas que ya lo manejan en te entrevisto vía Zoom. Ahorita estamos vía Zoom, te entrevisto en Meet, te hago una videollamada o utilizo alguna otra plataforma, ¿sale? Lo que se busca como tal, más allá del medio de comunicación, que en este caso puede ser tal cual en la persona o a través de un dispositivo, más allá lo que nos dice la teoría, más allá de ese medio, lo que se busca en la entrevista, como lo dije al inicio, y nos vamos a quedar con esos dos conceptos, es obtener la información, obtener la información de mi entrevistado. Ya que tengo esa información, la voy a analizar, la voy a recapitular, la voy a estandarizar si yo tengo algún instrumento estandarizado, yo lo paso, por así decirlo, y posteriormente doy una retroalimentación, que en este caso sería ya tal cual una evaluación, una calificación, un resultado, ¿sale? Entonces, pues espero haberlos no confundido más de la presentación que les traía preparada. Eh, Traté de recordar, bueno, de hecho ya lo tenía eso planificado. Afortunadamente es algo que hacemos nosotros constantemente como psicólogos, estamos en todo momento entrevistando. Entonces, espero toda esta información habérselas mandado de la forma más amena posible. Me prestaron acá un dispositivo, sin embargo, no me fue posible abrirlo. Las cuestiones tecnológicas. En ocasiones nos ayudan, en ocasiones no nos ayudan tanto. Fue mi caso, pero espero que les haya funcionado esta información. Eh, Voy a recapitular rápido. Entrevista puede ser abierta, puede ser cerrada. Debe de haber un entrevistador, debe de haber un entrevistado. Ajá. Debe también con esta información lo que busca el fin de la entrevista o el objetivo de la entrevista, así tal cual. Hay varios objetivos, pero el principal desde mi punto y para no hacernos bolas es con el fin de obtener información de la persona a la que estoy entrevistando. ¿Sale? Ya que tengo esa información, al menos nosotros como psicólogos analizamos esa información de mi entrevistado y posteriormente esa evaluación que estoy analizando es con el fin de evaluarlos, ¿sale? De evaluar al entrevistado, ya que lo evalúo, ya que le hice las preguntas, lo voy a evaluar y a la vez ya que lo estoy evaluando, le tengo que dar una retroalimentación, que en este caso esa retroalimentación de esa evaluación es un informe, puede ir en forma de informe, valga la redundancia, le voy a informar y a la vez le voy a dar un resultado. En el caso de los atletas, cuando los entrevistamos, yo le doy en esa retro, le doy esa evaluación. De hecho, sus preguntas de los atletas cuando los llego a entrevistar, que llego yo a hacer mis anotaciones, así tal cual es. Estamos en cancha y les hago las preguntas, llevo mi entrevista muchas veces es estructurada o semiestructurada. Yo voy haciendo mis anotaciones en mi entrevista y sus palabras así tal cual de los atletas son, ¿cómo me fue, profe? ¿Qué calificación saqué? Estoy muy loco o no estoy tan loco. Yo siempre les aclaro que eh, todos tenemos un grado de locura, diría Nietzsche, o no estamos locos, ¿no? Ese es un concepto que ya está muy, muy permeado, ¿vale? Con base a la psicología o con base a los que asisten a terapia, pero ese es otro tema. Entonces, ya que tenemos esa información, repito, la evaluamos, bueno, la pasamos, la evaluamos y se la pasamos a a nuestro entrevistado o a la persona que tengamos que para que lo comunique a la persona que entrevistamos.
Hay entrevistas estructuradas, hay entrevistas semiestructuradas, hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas. Y bueno, en general son los conceptos que traía preparados para ustedes el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ahorita lo voy a seguir en las redes sociales. Termino la sesión y los respondo ahí, voy siguiendo el chat aquí abajo de Facebook. Voy siguiendo el chat. Si tienen alguna pregunta desde mi Facebook personal, se las responderé con mucho gusto ahorita al terminar de la sesión. Y pues de igual manera, ahorita ahí por si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta o quieren profundizar más o requieren de la bibliografía que estuvimos tratando y con la que estuvimos trabajando el día de hoy, se las puedo compartir también ahí. Les pongo mi correo en en los chats en el chat de Facebook que se va a quedar aquí guardado, ¿vale? Pues nada, les agradezco su tiempo a los que nos siguieron. No sé, no puedo ver el día de hoy cuántos estuvimos. Eh, pero bueno, espero haya sido 1, 10 las personas que hayan sido, que les haya sido funcional el día de hoy la información que les compartí. Que tengan un muy buen día y hasta la próxima.